Amigos y hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Los invito para que reflexionemos de una palabra específica que nuestro Señor nos da para esta ocasión. Y tiene que ver con esto. ¿Por qué prevalece el mal y el bien está tan ausente? Veamos algunas cosas básicas de la revelación divina y analicemos de manera específica varias cosas que vive nuestra sociedad. El Dios creador, que desde arriba ve todo lo que sucede aquí en la tierra, porque dice la palabra de Dios que sus ojos están mirando a las naciones y mirando a toda persona que se mueve y que Dios conoce los pensamientos de ellos. Él no ha abandonado el planeta. Él no nos ha abandonado. La humanidad, la gente, las personas toman la decisión de apartarse de Dios. Han tomado la determinación de negar su existencia, de negar su intervención, de negar su soberanía, su misericordia, su amor y sus planes divinos. Dios tiene planes específicos para con nosotros. Él creó como el gran autor, creador del universo. Él tiene sus planes perfectos y Él los desenvuelve. Nosotros los seres humanos somos criaturas puestas aquí en el planeta, y toda vez que razonablemente, voluntariamente, decidimos no hacer lo que Dios, nuestro creador, ha establecido, entonces, como Él puso esa razón, puso ese conocimiento, puso su imagen en el ser humano, entonces Él no atropella, sino que deja y nos da esa libertad para que decidamos vivir acorde a su palabra o la rebelión, el apartarse y transgredir sus mandamientos, sus estatutos, preceptos y decretos. Amigos, la verdad, y cuando se rechaza todo esto que estoy diciendo, yo sé que en qué sociedad estamos viviendo. Sé que el mal está prevaleciendo. Sé que hay corrupción, como decimos así en la calle, rampante por todas partes. Que hay violencia, que hay maldad, perversidad, que hay todo esto. Hay unos movimientos en la actualidad de la sociedad mundial que se están levantando y queriendo negar y opacar lo que es perverso. Y el profeta Isaías ya lo había dicho por allá en el capítulo 5, que llegaría el tiempo cuando a lo malo le dirían bueno y a lo bueno malo, cuando a lo injusto le dirían justo y a la justicia le dirían injusticia. Y llega el tiempo cuando se perdió el derecho, cuando el inocente es puesto prisionero y el malvado anda libre. Eso lo anunció el Señor. ¿Por qué? Por la rebelión personal. ¿Qué es rebelión? Es oponerse a la autoridad, ¿no? Cuando una persona se rebela contra la autoridad civil aquí establecida, o la autoridad policial, o la autoridad cristiana o eclesial, espiritual, cualquiera que sea rebelión, es oponerse, dar la espalda y transgredir los preceptos, normas y mandamientos. Hay una rebelión realmente generalizada en el mundo contra Dios, directamente. La palabra de Dios dice en segunda carta a los tesalonicenses que vendrá el gran inicuo que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios, para que todos le obedezcan a Él. Ese es el misterio de la iniquidad. Entonces, como ha llegado y está llegando a ese culmen, a ese clímax de la iniquidad, vamos a ver entonces qué es la iniquidad, el mal, la raíz de todo lo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es iniquidad? ¿Qué es rebelión? Si examinamos estas cosas, nos damos cuenta que la humanidad está realmente
en rebelión directa contra el Creador. Quiero leer precisamente en el libro del profeta Isaías, el gran profeta de hace 2700 años. El Espíritu Santo le reveló grandes cosas. Su libro tiene 66 capítulos y en el capítulo 59 voy a leer por lo menos una parte. Dice así, 59:1: He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, aquí está el contraste, vean. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. De iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Oh amigos, vean. Y el versículo 4, vean lo que dice, vean el origen de todo esto. Cómo se prolifera, por eso, ¿por qué prolifera el mal? Y si cada día el bien está más lejos de la nación o del mundo, de la sociedad, dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Tremendo esto. Oiga, pero lo que viene es más tremendo. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Amigos, esto hay que interpretarlo, hay que ir a la raíz de las cosas. La concepción es precisamente ese acto donde hay un engendramiento. Y quiero que partamos de ahí. El versículo 1 dice, he aquí no se ha acortado la mano del Señor para salvar. No es eso, no es que Dios se haya ido y esté oculto y esté olvidado y que no sepa nada. No, dice, ni su oído se ha agravado, se ha tapado para oír. No. Dice, es que vuestras iniquidades han hecho división entre la humanidad y Dios. Hay una separación grande. ¿Ve? Porque la humanidad cada momento, cada día se aparta más de su Creador. Se aleja por el mal. Y luego entonces ese mal, veamos allí el versículo 4. Conciben maldades. La concepción es concebir, como cuando se concibe un hijo en el vientre. El embrión es el esperma, el óvulo, ¿ve? Masculino y femenino, para que haya un engendramiento, ¿ve? Y haya un nuevo ser, se concibe. En el espíritu del ser humano, ahora como la humanidad rebelada contra Dios, niega también que el hombre tenga espíritu. Entonces, ahí está el principio de esa rebelión contra la autoridad y lo creado y lo establecido por Dios. Entonces, al negar, al alejarse de ello, más oscuridad hay, más tiniebla, más alejamiento. Pero dice, conciben maldad. Entonces, a la luz de la palabra, ¿qué es maldad? ¿Qué es el mal? Maldad viene del mal. El mal da más mal, maldad, o dad mal. Dad mal, maldad. Iniquidad es todo lo torcido, lo contrario a todo lo recto, que es justicia. Maldad es todo lo malo, lo contrario a todo lo bueno. La palabra kakos del idioma griego quiere decir precisamente todo lo contrario y refiriéndose al carácter
de lo que se inclina y hace todo lo malo en lo intelectual, en lo emocional, en lo pasional, moralmente malo, apartado y contrario, dañino, destructivo, doloroso, ¿ve? Es todo lo malo, la injusticia, ¿ve? Iniquidad, todo lo opuesto, lo antagónico a lo recto. Amigos, esas raíces del idioma, de la palabra de Dios, del griego, del hebreo, entonces son cosas que van allí, están ahí en las raíces. Y cuando una enfermedad, el médico no es un verdadero hombre que trabaja por la sanidad de un cuerpo, entonces no va a la raíz del mal y trata los síntomas. ¿Ve? Para curarlo tiene que ir a la raíz, ¿ve? Al fondo donde está, donde se originó ese mal. Amigos, la iniquidad entonces es el fruto, como dice el versículo 4, de la maldad. La maldad, digamos así, la maldad es el embrión de la iniquidad. La iniquidad es la raíz que da a luz el pecado. Ahí está clarito, da a luz. El Salmo 51:5, el rey David dice: he aquí que en maldad me he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Entonces esa maldad pasa por la herencia de padres a hijos. De padres a hijos pasa. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:12, dice: por un hombre entró la iniquidad al mundo, a la raza humana, ¿ve? Por cuanto todos pecaron. Entonces todos, son todos, sin excepción. Hay una excepción, que es Jesús. Ahí en el mismo capítulo 5 dice: por un hombre entra la iniquidad y por un hombre entra la justicia y la verdad. Por un hombre llamado Adán, que es realmente el primer ser humano, entra la iniquidad a la raza humana y pasa a todos los hombres, dice, pasó a todos por cuanto todos pecaron. Todos se rebelaron, todos dieron un paso en falso, se extraviaron de la verdad. Pero por uno, Jesucristo, viene la justicia y la salvación. Amigos, hermanos, ¿por qué se aleja tanto el bien? Porque el mal, como ya he dicho, que el mal, el origen. Ahora hay gente que discute y pelea y mejor dicho, ¿qué es el mal y dónde está? No saben dónde está el origen del mal y no hay mal y no hay dónde encontrar la raíz, donde hay... No, hermanos, hay que ir a la revelación divina. Vuelvo a decir, hay que ir a la revelación de Dios. ¿Por qué no buscamos en las Sagradas Escrituras? Y quiero llevarlos a un pasaje que se encuentra en Isaías 14. Isaías también 14. Y vamos a ver los versículos 14 y 15. En Ezequiel 28, 14 y 15. Tenía mal la cita aquí, pero vamos a ver que Ezequiel, este otro profeta del Señor, capítulo 28, versículos 14, dice lo siguiente. Vean ustedes: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por eso explicaba que maldad es el embrión de la iniquidad, y la iniquidad es la raíz del pecado. ¿Ve? Y aquí dice que este querubín
este es un querubín que luego se llamó Satanás, ¿ya? Y está claro aquí, y vuelvo a leer el versículo 14, ¿ven? Él había sido creado de una manera muy tremenda. Por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vea, todo fue creado. Ahora, como dice el doctor Francisco Lacueva, Dios creó todo, a los ángeles y los querubines, como en este caso este querubín protector, lucero, que era lleno de luz, de perlas preciosas y de perfección. Dice, perfecto era, no había nada malo en él. Entonces él dice en esta frase, ¿cómo nació el mal? Aquí estoy leyendo precisamente el origen del mal. Y dice el doctor Francisco, dice, teólogo, dice, Dios creó seres moralmente defectibles, como alguien ha dicho, ¿qué es lo que Dios no creó? Dios no pudo crear ni puede crear otro Dios igual a Él. No, Él es único, infinitamente Dios, eterno y para siempre. Por eso Él es el único creador. Creó seres defectibles, moralmente defectibles. Y ahí estaba Lucero. Entonces, cuando dice moralmente defectible, dice aquí pues el versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces, en el huerto del Edén, pero aquí está hablando del santo monte de Dios, o sea, estaba allá en el cielo, lo que llamamos hoy en día en el cielo, en la presencia de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Se da cuenta? Mire, desde el día que fuiste creado, aquí viene la clave, vea, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vuelvo y repito, para que no anden más volteando. Mire, la palabra de Dios es la luz, es la revelación. Ahí está el origen. Todo era creado perfecto. Pero como Dios no creó otros seres igual a Él, sino moralmente defectibles, criaturas, ¿no? Entonces, cuando la criatura se rebela contra el Creador, como dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 y siguientes, entonces se le rinde culto a las criaturas antes que al Creador. Se apartan de todos los principios y los preceptos divinos que Dios estableció para que anduviésemos en ellos. Y al hacer eso se llama rebelión. ¿Ve? Entonces viene la maldad, embrión de la iniquidad raíz del pecado, la rebelión entonces es oponerse a la autoridad establecida o al Creador. Amigos, nuestra tierra, nuestro país, nuestra sociedad está alejada de Dios en todo sentido, en lo moral, en lo intelectual. Romanos, usted solamente puede leer Romanos, mire, un pasaje muy especial ahí, claro que dice que se envanecieron, y vamos a buscar allí claramente en Romanos capítulo 1, y nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que esta palabra nos lleva a entender versículos 22 y siguientes. Dice desde el versículo 18, vamos a leer más bien. Miren, amigos, dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo el que detiene la verdad, sea gobernante, sea abogado, sea médico, sea ingeniero, sea labrador, sea carpintero, sea quien sea, hombre o mujer,
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, vea, en la revelación de su palabra. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amigos, sea quien sea usted, no tiene excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Vea dónde viene, partiendo de allá de Lucero, y luego de la caída de Adán en el huerto del Edén, la rebelión contra Dios, la transgresión del mandato divino. ¿Ve? Entonces, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos. Envanecido, lo vano, lo que no tiene contenido, vea. Y su necio corazón, vea, necio corazón, su necio se entenebreció, se llenó de tinieblas, de oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necio es insensato, es embrutecido, ¿ve? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy en día la gente adora vea, ¿qué es lo que adora? Las imágenes de hombres, de personas, ¿no? Eso se viene haciendo por mucho tiempo, ¿no? Todas esas imágenes que hacen, sea de quien sea de María, sea de Cristo, sea de quien sea, son imágenes. La palabra dice, no te harás imagen. Cambiaron la gloria de Dios, vea, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, o sea, del ser humano, corruptible, de aves. Entonces adoran las aves, ¿no? Ahora les rinden culto a los animales, de cuadrúpedos, vea, los perros, los gatos y todos animales, y de reptiles, adoran serpientes, lagartijos, todo lo que ve. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, la iniquidad. De concupiscencia viene de iniquidad, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué se aleja el bien y prolifera el mal? Ese es el título, ese es el tema que estoy dando. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy escuchaba a unos políticos hablar por Caracol, precisamente, y decían, porque todo el mundo habla por las redes sociales mentira, hablan corrupción, pero no se dan cuenta que vea, se han alejado de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Se da cuenta? ¿Por qué se aleja el bien? Porque, vean, en lugar de honrar al Creador, están honrando a las criaturas, a sí mismo, estableciéndose a sí mismos como Dios, ¿no? Porque Dios es el Creador, dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones. Ahora viene el problema pasional, pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. O sea, laxivia quiere decir hechos vergonzosos, descarados, ¿no? Públicos, dice, unos con otros, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Están totalmente extraviados de la verdad, de la revelación de Dios. Amigos, aquí está la respuesta a esta pregunta. ¿Qué está pasando en Colombia, en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando? Llámese gobierno, llámese oposición, llámese de izquierda, de derecha, llámese lo que sea, sea religioso o no sea religioso. Lo que vale aquí es la palabra de Dios, el evangelio de la verdad, la justicia, lejos, alejarse de la iniquidad, amigos. Dice, y como ellos no aprobaron, vea cuánta desaprobación hay hasta en las cortes, en los congresos, en las leyes, desaprobando las cosas del Señor, la palabra de Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobó es una persona
opositora y que está en total rebelión contra Dios. La reprobada dice para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Más quiere, amigo? Vea la lista, sigue. Versículo 30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amable audiencia, amable oyente, la respuesta divina no se deja esperar más. Y nosotros queremos alzar esta voz profética a esta sociedad que está desvalida, apartada, transgrediendo los principios de Dios. Por eso Dios dice: alto ahí, hagan un alto, escuchen, pongan cuidado. No es Dios el que se ha apartado y ha cortado su mano para salvar, es la iniquidad de los corazones de la gente. Y cómo se concibe. Ya les expliqué a la luz de la palabra de la revelación divina el origen del mal, de la maldad, la iniquidad, el pecado, la rebelión. Hay muchas personas, inclusive predicadores a veces, que no entienden estos términos y entonces dicen que todo es lo mismo. No, señores, cada una cosa va yendo allí, por eso se llama la revelación progresiva. En en Éxodo capítulo 34, versículo 6 al 7, allí está explicando la diferencia entre la maldad, la iniquidad y el pecado. Y Dios perdona la iniquidad y el pecado. Dios perdona la iniquidad en el corazón. Ahora, la diferencia entre, ya les dije, la maldad es el embrión. ¿Ve? ¿A dónde nace? En el corazón, en el espíritu humano, no se ve. Es como el árbol. Un árbol tiene varias partes, por lo menos tres básicamente. Está la raíz, que no se ve, está oculta, sembrada en la tierra. Luego viene el cañón con las ramas. Esa se ve. Y luego viene el fruto. Amigos, la raíz representa la iniquidad, está en el espíritu del hombre. Por fuera no se puede vestirse bonito, de blanco, todo, puede ponerse vestido, todo. Por eso Jesús les dijo en Mateo capítulo 23, versículo 28, el Señor le dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera aparentemente son lindos, preciosos, amables, ¿no? Parecen hombres justos, dice, pero por dentro, como el sepulcro, está lleno de huesos, de pudrición, eso es iniquidad, todo lo perverso, lo profano, lo sucio, como dije al comienzo. ¿Qué significa malo? ¿Qué significa inicuo? ¿Qué significa esa perversidad? Lo podrido, lo corrompido, es lo que está dentro. Dice, están llenos de iniquidad. Jesús lo dijo claramente en Mateo 23, 28. Amigos, es eso realmente lo que el Señor quiere que sepamos y que prediquemos y que anunciamos. Pero el Señor también dice, los que vienen, los que reconocen, allí en el capítulo 59 donde leí, dice, todos aquellos que se apartan de la iniquidad, que rompen con la iniquidad, que vienen a Jesucristo, es el que perdona la iniquidad y el pecado que es el fruto. En Gálatas capítulo 5 hace una gran diferencia. El versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la concupiscencia, de la pasión humana, que son adulterio, fornicación, y aún hace una lista de 17 cosas prácticas, y dice, se manifiestan. ¿De dónde se manifiestan? Porque vienen del espíritu, de adentro, del corazón de las personas. El pensamiento, la mente, como ya leímos en Romanos capítulo 1, y cambian todo eso, ¿no? Y se oponen, se rebelan abiertamente contra el Señor y su palabra. Amigos, ¿por qué seguir así? El mismo profeta Isaías en el capítulo 1 dice, ¿por qué queréis ser destruidos?
¿Por qué queréis morir? ¿Por qué queréis seguir en este camino desenfrenado? Vengan ahora, dice el versículo 18 de Isaías 1, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados e iniquidades fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Y si fueren rojos, dice, vendrán a ser blancos como la lana. Arrepentimiento quiere decir reconocer esa iniquidad, ese pecado en el espíritu adentro, que hemos pecado contra Dios y que todos los que pecamos, todo ser humano pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todos los que hemos pecado y venimos a Jesucristo, también la iniquidad es perdonada. Es quitado el pecado. Romanos también lo está diciendo. El Salmo 32 también lo está explicando. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre, la mujer, la nación, el pueblo, la familia, dice, cuya iniquidad es perdonado y cubierto su pecado. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir, dijo, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, es hora de venir a Jesús. Es hora de creer en el Señor. Es hora de reconocer que eso es lo que ha hecho y hace separar, y por eso aún la naturaleza, a través del mismo mover, de la misma evolución de la naturaleza, a través del invierno, a través de los huracanes, a través de muchas cosas, está revelada, porque en Romanos 8 dice, la naturaleza misma gime a causa de la iniquidad del ser humano. La naturaleza está contaminada, pero no porque ella tenga conciencia, sino por la humanidad del hombre, la iniquidad, el pecado, la maldad del hombre. Y ese pecado solo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios amó de tal manera a este mundo que envió a Jesucristo para que viniera a morir en la cruz, y todo aquel que crea sea salvo, sea transformado, sea quitada esa iniquidad, se aleje de la iniquidad. Este país, toda esa lista larga de iniquidades, de pecados, ¿no?, que vimos allí en Romanos 1, puede ser quitada ahora mismo a todo aquel que se acerque al Señor. Lo invito para que reflexione, lo invito para que haga un alto en su vida, sea usted un empleado, sea un empleador, sea un comerciante, sea rico, sea pobre, sea blanco, negro, sea hombre, mujer, quien sea, gobernante o gobernado, militar, policía, cualquiera persona, desde que sea un ser humano, esté en la guerrilla, esté en un grupo armado, esté en una pandilla, sea un mendigo, sea un drogadicto, sea una persona que está en lo más bajo que pueda ser, no hay cosas más que no puedan ser perdonadas. Hay un solo pecado que no es perdonado, y está en San Marcos capítulo 3. Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni ahora ni después de la muerte. Amigos, ¿qué quiere decir ese pecado? Una resistencia total, abierta, contraria contra Dios, y maldecir a Dios, oponerse al mensaje de Cristo, del Espíritu Santo, atribuirle la obra de Dios o la obra del Espíritu Santo al diablo, al mal. Si se opone de esa manera, está pecando contra el Espíritu Santo, blasfemando, y eso no tiene perdón. De resto, todos los demás, toda otra iniquidad, todo otro pecado tiene perdón. Venga a Jesucristo hoy, ahora, y sea salvo, sea libre, sea como dice Isaías 59:1, esa mano de Dios para salvar. Las manos que fueron abiertas en el Calvario están abiertas ahora para recibirlo, como me recibió a mí. Venga a Jesucristo, crea en Él, escudriñe la palabra. Yo comencé haciendo una exposición etimológica de las palabras maldad, iniquidad, rebelión, pecado, ¿ve?, para entender de dónde viene esa raíz. Pero también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad, y podemos ser salvos. Puede ser salvo, puede ser libre ahora. Quiere contribuir para la paz de la sociedad, de este país o del mundo. Venga a Jesucristo, amigo.
y serás salvo tú y tu casa. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cómo hacerlo? A través de la fe en Jesucristo, a través del arrepentimiento. Ya dije, el arrepentimiento es una resolución que tomamos en la mente y en el corazón, en el espíritu, de que Dios está totalmente en lo cierto y nosotros los humanos totalmente equivocados. Y cuando aceptamos eso, damos media vuelta y nos volvemos hacia Dios. En arrepentimiento y fe es depositar toda la confianza en Jesucristo, que Él nos lleva en sus brazos y nos recibe y nos perdona y nos ama y nos transforma. ¿Ve? ¿Cómo se hace? A través de una oración, a través de invitar, como dice allí, que no proliferemos mentira, engaño ni falsedad, sino la verdad. Una palabra por las palabras, dice, he puesto en tu boca la vida o la muerte, la salvación o la perdición. ¿Ve? Ahora puede venir a través de las palabras, decirle así: Padre Dios, reconozco que estoy perdido sin ti. La iniquidad y el pecado están en mi espíritu y en mi cuerpo, en mis acciones, en mi comportamiento. Reconozco mi necesidad y creo que solo Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, tiene poder para perdonarme y salvarme. Perdóname, me arrepiento, reconozco a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Y vengo a ti en ese nombre glorioso. Tómame, transfórmame y salva a mi familia, para yo seguir trabajando por mi patria y mi sociedad. Padre, gracias te doy por tu salvación y por el perdón de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, a quien recibo y acepto como mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Amén. Si ha hecho una oración, es una guía. Si usted va a su cuarto, cerrada la puerta, ora a su Padre, tu Padre Celestial, que oye en secreto, te recompensará en público. Recibirá la vida eterna, porque todo el que viene a Jesús recibe la vida eterna. Él lo está esperando. Amigo, pido a mi Señor Dios Todopoderoso que le ayude con la obra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para ser libre. Y usted ahora sabe de dónde viene el mal y dónde está el bien y por qué prolifera el mal y por qué el mal se aleja. Pero está a la mano, está a las puertas, está a disposición suya. Ahora, como se lo he explicado, y seguiré en otros videos haciéndolo. Pero quiero pedirle un favor. Háganlo, por favor. Comparte este video con otras personas. Contribuye conmigo y con todos los que de corazón limpio hacemos esto, para bendición y beneficio de nuestra sociedad, de nuestra querida Colombia y del mundo entero, de todos donde escuchen esta palabra. Pido a mi Dios que este video sea oído. O escríbeme, búscame en YouTube, Argemiro Calderón Montealegre, este servidor quien les ama, o en Facebook, o llámame o escríbeme al WhatsApp 313-829-0792. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos encontramos en un próximo